Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que ha encendido las redes sociales y el mundo de las telenovelas turcas, la supuesta, y por momentos dramáticamente exagerada, guerra entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo otomano, Can Yaman y Demet Özdemir. La pregunta que nos guía en esta exploración es, ¿realmente Can Yaman destruyó a Demet Özdemir con sus palabras y acciones, o todo es una tormenta en un vaso de agua mediático? Prepárense porque este análisis estará repleto de detalles, interpretaciones, y por supuesto, un poco de chismecillo cuidadosamente investigado. Desentrañaremos las declaraciones, las reacciones, los silencios, y todo lo que ha circulado en el vasto universo de Internet sobre este tema. Desde los primeros rumores hasta las últimas actualizaciones, prometo mantenerlos al tanto de todo. Y si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las historias jugosas y análisis detallados que les tengo preparados. Comencemos. Un viaje al pasado, el éxito arrollador de Erkenci Kuş. Para entender bien el contexto, es crucial que retrocedamos en el tiempo, a la época dorada de Erkenci Kuş, la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama mundial. Esta telenovela, estrenada en 2018, fue un fenómeno global. Su trama cautivadora, la química explosiva entre los protagonistas, y la belleza de Estambul como telón de fondo, conquistaron a audiencias de todas las edades y culturas. La historia de amor entre Can Divit, un fotógrafo aventurero y soñador interpretado por Can Yaman, y Sanem, una joven aspirante a escritora encarnada por Demet Özdemir, era como un torbellino de emociones. La pareja, que inicialmente se encuentra en un contexto laboral, se enamora perdidamente enfrentando obstáculos, malentendidos y secretos que mantuvieron a los espectadores al borde del asiento. La serie abordaba temas como la familia, la ambición, la búsqueda del amor verdadero y la importancia de perseguir los sueños. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían en cada escena, y la naturalidad con la que interpretaban sus personajes, convencieron a la audiencia de que se trataba de una pareja real, con una conexión fuera de lo común. Era fuego puro, como se dice. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja, y no tardaron en surgir rumores sobre un romance en la vida real. La serie, que inicialmente iba a tener una temporada, se extendió debido a su éxito, y durante la emisión de Erkenci Kuş, y en los meses posteriores a su finalización, ambos actores fueron objeto de un gran interés mediático, y de muchísimos rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que alimentaban esa ilusión. Los seguidores de la serie querían desesperadamente que fueran pareja también en la vida real, y la obsesión llegó a tal punto que cualquier interacción entre ambos, ya sea en eventos públicos, entrevistas o incluso publicaciones en redes sociales, era analizada al detalle, buscando señales de una posible relación. La popularidad de la serie y la intensa conexión que los fans sentían por la pareja protagonista generaron una fuerte presión sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La gente quería verlos juntos, quería que su amor en la ficción se trasladara a la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa para muchos. El origen de la polémica, declaraciones y reacciones ***. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se habla de destrucción? Pues bien, gran parte de la polémica surgió a raíz de algunas declaraciones de Can Yaman. Algunas veces estas declaraciones fueron interpretadas de forma subjetiva, otras veces fueron sacadas de contexto, pero en general, generaron una fuerte reacción en los seguidores de Demet y en la opinión pública en general. Es importante recordar que el mundo de la farándula es un ecosistema complejo, donde las palabras y las acciones pueden ser magnificadas y tergiversadas por los medios de comunicación y las redes sociales. Una de las declaraciones más comentadas, y que generó muchísima controversia, fue una entrevista en la que Can Yaman habló sobre la intensidad de la relación con Demet durante la grabación de Erkenci Kuş. Expresó que se habían involucrado mucho en sus personajes y que, en cierto modo, era difícil distinguir la realidad de la ficción. Estábamos tan inmersos en nuestros roles, dijo Can, que a veces era complicado saber dónde terminaba Can y dónde empezaba Divit, y dónde terminaba Demet y empezaba Sanem. También dijo que en ocasiones, la dinámica de la pareja en la serie había afectado su
La acción fuera de la pantalla. No se especificó nada concreto, pero se entendió y se propagó que esa situación había generado algunos conflictos. Algunas interpretaciones sugerían que Can Yaman había sido demasiado demandante o controlador, y que esto había generado tensiones con Demet. Además de estas declaraciones, también se habló mucho de ciertos comportamientos de Can Yaman que, según muchos, no fueron los más apropiados. Se le acusó de tener actitudes algo prepotentes, de intentar dominar la situación en las entrevistas y eventos públicos. Hubo quien interpretó que el actor, en ocasiones, se mostraba distante, arrogante o poco respetuoso con sus compañeros de trabajo. Estas acusaciones, sumadas a las declaraciones mencionadas anteriormente, alimentaron la idea de que Can Yaman no había sido el compañero ideal para Demet, y que, de alguna manera, sus palabras y acciones habían perjudicado, o incluso destruido, la imagen de Demet. La idea de que Can Yaman, con su supuesto ego y sus acciones, había opacado o incluso arruinado la carrera de Demet, se extendió como la pólvora en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. *** La otra cara de la moneda, las declaraciones de Demet Özdemir ***. Pero, ¿qué dice la otra parte de la historia? ¿Qué hay de las declaraciones de Demet Özdemir? La respuesta, en gran medida, es el silencio o la cautela. Demet siempre ha mantenido una postura más reservada sobre el tema. Aunque nunca ha criticado directamente a Can, sí ha dejado entrever que la relación entre ellos no fue tan idílica como se veía en la pantalla. En algunas entrevistas, Demet ha hablado sobre la dificultad de separar la vida personal de la profesional, y sobre cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar una relación. Ha mencionado la dificultad de mantener una vida privada cuando eres una figura pública, y cómo los rumores y las especulaciones pueden afectar la percepción de la gente sobre ti. Es muy difícil, dijo Demet en una entrevista, cuando todo el mundo quiere que estés con alguien, cuando te inventan historias, cuando te persiguen. Es muy complicado mantener una relación normal. Además, Demet ha sido muy cuidadosa en no alimentar la polémica. Siempre ha intentado mantener una actitud profesional y respetuosa, sin entrar en detalles sobre los supuestos conflictos con Can. Ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones que se le hacían a su compañero, y ha preferido centrarse en su trabajo y en su carrera. Pero a pesar de su discreción, es evidente que la relación entre ambos actores no es la misma que antes. No se les ha visto juntos públicamente y parece que han optado por mantener cierta distancia. Las pocas veces que han coincidido en eventos, han evitado interactuar o mostrarse cercanos. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones sobre una supuesta enemistad entre ellos. ***, realmente hubo destrucción. Un análisis más profundo ***. Ahora bien, llegamos a la pregunta central, ¿por qué la gente habla de destrucción? Realmente creo que la palabra es exagerada, y en algunos casos, carece de fundamento. No creo que Can Yaman haya destruido a Demet Özdemir. Ambos son actores exitosos, con una gran trayectoria y muchísimos proyectos por delante. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Can, y algunos de sus comportamientos, generaron una percepción negativa en algunos sectores del público, y afectaron la imagen que se tenía de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. El término destrucción implica una aniquilación total, una imposibilidad de recuperación. Y eso, en el caso de Demet Özdemir, no ha ocurrido. A pesar de la polémica, Demet ha seguido trabajando, cosechando éxitos y consolidando su carrera como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en películas, y ha seguido recibiendo el cariño y el apoyo de sus fans. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Can, y algunos de sus comportamientos, pudieron haber afectado la imagen pública de Demet en un momento dado. La idea de que Can Yaman era, en cierta medida, responsable de las dificultades de Demet, pudo haber generado cierta empatía y solidaridad hacia la actriz. Pero esto, lejos de ser una destrucción, podría ser considerado como un impulso para su carrera. La realidad es que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. La presión mediática, los rumores, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede influir en la forma en que se relacionan las personas, y en cómo son percibidas por el público. A veces las palabras pueden ser malinterpretadas, o sacadas de contexto, y generar una polémica innecesaria. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, creo que hubo una combinación de factores que contribuyeron a la polémica.
La intensidad de la serie la química entre ambos en Erkencicus era tan fuerte que generó una ilusión de realidad en los fans. La gente quería que fueran pareja también en la vida real, y cualquier gesto o palabra fuera de contexto era analizado al detalle. La personalidad de Can Yaman Can Yaman, con su éxito y su atractivo físico, generó tanto admiración como envidia. Sus declaraciones, a veces poco diplomáticas, y algunos de sus comportamientos, fueron interpretados de forma negativa por algunos sectores del público. La discreción de Demet Özdemir Demet, con su actitud reservada y su negativa a alimentar la polémica, mantuvo una imagen de profesionalismo y respeto. Sin embargo, su silencio pudo ser interpretado como una confirmación de los rumores sobre una mala relación con Can. El poder de las redes sociales Las redes sociales amplificaron la polémica y generaron un debate constante sobre la relación entre ambos actores. Las opiniones se polarizaron, y la guerra entre los fans de uno y otro se intensificó. ¿Qué pasó después? La trayectoria de ambos actores Lo importante es que a pesar de todo, ambos actores han sabido mantenerse profesionales y seguir adelante con sus carreras. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, con una gran legión de seguidores. Ha protagonizado series como Doğdu Unep Kaderindir y Anfara, demostrando su capacidad para interpretar roles complejos y emocionales. Ha sido nominada y premiada por su trabajo, consolidando su posición como una de las actrices más destacadas de Turquía. Can Yaman también ha seguido cosechando éxitos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su posición como uno de los actores más populares del momento. Ha participado en series como Bay Jane y Sandokan, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y proyectos. Ha sido reconocido por su trabajo, y ha recibido el cariño y el apoyo de sus fans en todo el mundo. Ambos han sabido reinventarse, adaptarse a los cambios y seguir adelante con sus carreras. Han aprendido a manejar la presión mediática, a lidiar con los rumores y las especulaciones, y a mantener una imagen profesional y respetuosa. Han demostrado que son capaces de superar las adversidades y seguir brillando en el mundo del espectáculo. En resumen, exageración o realidad, En resumen, la supuesta destrucción de Demet Özdemir por parte de Can Yaman es una exageración. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Can, y algunos de sus comportamientos, generaron una polémica que afectó la imagen que se tenía de ellos como pareja. Pero a pesar de todo, ambos han sabido mantener su profesionalismo y seguir adelante con sus exitosas carreras. La polémica, el chismorreo, la especulación, forman parte del mundo de la farándula. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de los actores, hay personas reales, con sentimientos y emociones. Las palabras pueden ser malinterpretadas, y las acciones pueden ser sacadas de contexto. Lo importante es no dejarse llevar por las exageraciones, y analizar la información de forma crítica y objetiva. Es fundamental reconocer que aunque la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir pudo haber sido tensa en algún momento, eso no significa que uno haya destruido al otro. Ambos son profesionales, con una gran trayectoria y muchísimos proyectos por delante. Han demostrado su valía, y han ganado el cariño y el respeto de sus fans. Conclusión y reflexiones finales Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta destrucción entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las palabras de Can Yaman afectaron la imagen de Demet? ¿O creen que todo ha sido una exageración orquestada por los medios y las redes sociales? ¿Qué opinan de las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Creen que la presión mediática es demasiado fuerte? La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el mundo de las telenovelas es un terreno fértil para las pasiones, los rumores y las especulaciones. Nos muestra también que a pesar de las dificultades y los desafíos, es posible mantener la profesionalidad y seguir adelante con la carrera. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.